Un niño pequeño salió tambaleándose del bosque y se adentró en una carretera oscura, llorando y descalzo. Corrió directamente hacia 8 motociclistas y les agarró las chaquetas. «Por favor, síganme a casa», les suplicó con voz temblorosa. Los motociclistas se miraron entre sí y luego lo siguieron por un camino de tierra hacia la oscuridad. No tenían ni idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El sol se ponía tras las colinas cuando Jake vio al niño. Al principio, pensó que era un ciervo, algo pequeño y rápido que se movía entre los pinos que bordeaban la Ruta 47. Pero los ciervos no gritan. Frenen. La voz de Jake atravesó el rugido de 8 motores Harley. Los motociclistas se detuvieron con un estruendo, sus motos chirriando y escupiendo grava. El polvo se arremolinaba a su alrededor como humo. Jake se quitó el casco y su barba gris captó la última luz del día. Detrás de él, otros 7 motociclistas hicieron lo mismo, con caras de confusión y enfado. «¿Qué demonios, Jake?», gritó Marcus, secándose el sudor de la frente oscura. Jake no respondió. Ya se había bajado de la moto. El niño salió tambaleando de entre los árboles. No podía tener más de 9 años. Tenía el rostro manchado de lágrimas y suciedad, y la ropa rota en las rodillas. Iba descalzo. Le sangraban los pies. «Por favor». La voz del niño se quebró. «Por favor, tienes que ayudarme». Jake se arrodilló, con su chaqueta de cuero crujiendo. «Oye, chico, tranquilo. ¿Qué pasa?» «Mi mamá. No se despierta». El niño agarró el chaleco de Jake con ambas manos, con los dedos temblorosos. «Por favor, acompáñame a casa. Por favor, no sé qué hacer». Los otros motociclistas intercambiaron miradas. Esto no estaba en el plan. Acababan de terminar una carrera benéfica de 12 horas para veteranos, recaudando fondos para prótesis y asesoramiento para el trastorno de estrés postraumático. Todos estaban cansados, hambrientos, listos para ir al bar del pueblo y dar por terminada la noche. Pero algo en los ojos del chico los detuvo en seco. «¿Dónde está tu casa, hijo?», preguntó Jake con delicadeza. El chico señaló un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Desaparecía en un espeso bosque, apenas visible en la luz que se desvanecía. «¿A qué distancia?». «A 10 minutos. Quizás menos si corremos». La voz del niño era desesperada, cada vez más aguda. «Pero no puedo llevarla». «Lo he intentado. Pesa demasiado y tiene demasiado miedo para salir y no tengo teléfono». «De acuerdo». «De acuerdo». Jay puso una mano sobre el hombro del niño. «Te seguiremos, pero tú vienes conmigo. Esos pies no te llevarán a ninguna parte». El chico asintió frenéticamente. Jake miró a su equipo. Marcus, su segundo al mando, ya estaba asintiendo. Tommy, el más joven con 23 años, parecía indeciso. Diesel, el gigante con la cara llena de cicatrices, se crujió los nudillos. Los demás, Red, Sully, Bear y Crow, permanecían sentados en silencio sobre sus motos, esperando la orden de Jake. «Seguimos al chico», dijo Jake simplemente. «Algo va mal. Podría ser una trampa», murmuró Sully. Él era el paranoico. Siempre lo había sido. Había pasado demasiados años en lugares donde la confianza te mataba. «¿Una trampa para qué?», gruñó Diesel. «Niños descalzos y sangrando. Míralo. Solo digo. Lo seguimos». Jake repitió con más firmeza. «¿Alguien tiene algún problema? Da la vuelta. Nadie te lo impide». Nadie se movió. Jake subió al niño a su moto y lo sentó delante. «¿Cómo te llamas?» «Timmy». «Muy bien, Timmy. Agárrate fuerte. Nos vas a enseñar a dónde ir». Las motos volvieron a rugir. Timmy señaló y Jake giró por el camino de tierra. Los demás le siguieron en fila india, con los faros atravesando la creciente oscuridad. El camino era más accidentado de lo que parecía. Las raíces de los árboles deformaban el suelo. Las ramas rozaban el cuero y el cromo. Después de 5 minutos, Marcus se detuvo junto a Jake. «Esto no me gusta», dijo Marcus, con una voz apenas audible por encima del ruido de los motores. Jake sabía a qué se refería. Cuanto más se adentraban, más aislados estaban. No había farolas ni casas, solo árboles y oscuridad por todas partes. De repente, Timmy señaló hacia allí. «Eso es». Delante, apenas visible entre los árboles, había una granja.
Quizá alguna vez había sido blanca, pero ahora la pintura se desprendía como piel muerta. El porche se hundía por el centro. Una ventana estaba cubierta con cartón. El patio estaba cubierto de maleza más alta que Timmy. Los motociclistas apagaron los motores. El silencio fue inmediato y pesado. Jake ayudó a Timmy a bajar. El niño corrió hacia la casa, luego se detuvo y se volvió con pánico en los ojos. «Date prisa, por favor». Los motociclistas se movieron al unísono, siguiendo a Timmy por los escalones rotos del porche. La puerta principal colgaba torcida de sus bisagras. No estaba cerrada con llave. Ni siquiera estaba completamente cerrada. En el interior, lo primero que les impactó fue el olor. Aire viciado, ropa sin lavar, algo agrio y penetrante que hizo que Tommy tuviera náuseas. La sala de estar era un desastre. Había platos sucios apilados por todas partes, ropa esparcida por el suelo. Y en un sofá marrón desgastado, desplomada contra el reposabrazos, había una mujer. Estaba delgada, demasiado delgada. Su piel era de un color gris pálido en la penumbra. Su cabello colgaba en mechones grasientos sobre su rostro. Su pecho subía y bajaba, pero apenas. «Mamá». Timmy corrió hacia ella y le sacudió el hombro. «Mamá, despierta, he traído ayuda». Ella no respondió. Marcus ya estaba arrodillado a su lado, con los dedos en su cuello, comprobando su pulso. Había sido médico en Afganistán antes de unirse a los Iron Riders. Sus manos se movían con eficiencia, inclinando su cabeza hacia atrás, comprobando su respiración. «Está viva», dijo Marcus, «pero su pulso es débil, muy débil». «¿Qué le ha pasado?», Jake le preguntó a Timmy. «No lo sé». Las lágrimas corrían por la cara del niño. Esta mañana estaba bien. Luego se cansó mucho. Dijo que solo estaba descansando, pero luego no se despertó. Diesel se movía por la casa. Sus pesadas botas resonaban en el suelo deformado. Desapareció por un pasillo. La voz de Jake Tommy era tranquila. Estaba de pie en la puerta de la cocina, con el rostro pálido. «Tienes que ver esto». Jake se acercó. La cocina estaba peor que la sala de estar. El fregadero estaba lleno de platos cubiertos de moho. El cubo de basura se desbordaba sobre el suelo. Pero eso no era lo que Tommy le estaba mostrando. Señalaba los armarios. Todos estaban abiertos. Todos estaban vacíos. Ni una sola lata de comida. Ni una caja de cereales. Nada. «No tienen comida», susurró Tommy. «Nada». Se oyó un estruendo en la parte trasera de la casa. Todos se giraron. «No pasa nada», gritó Diesel. «Acabo de encontrar a la hermana». Salió del pasillo llevando en brazos a una niña que no podía tener más de 6 años. Estaba envuelta en una manta sucia, con los ojos muy abiertos por el terror. Temblaba. Se había escondido debajo de la cama. Diesel dijo en voz baja, con sus enormes brazos acunándola como si no pesara nada. «No habla. Solo se queda mirando». Jake apretó la mandíbula. Había visto muchas cosas en sus 52 años. Había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso. Había vivido cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Pero esto era diferente. «¿Dónde está tu padre, Timmy?», preguntó Jake, manteniendo la voz tranquila. La cara de Timmy se descompuso. «Se fue hace 4 días. Dijo que iba a comprar cigarrillos. No ha vuelto en días». Marcus levantó la vista de la madre. «Lleva solo 4 días». Timmy asintió con la cabeza y se limpió la nariz con la manga. Mamá no dejaba de decir que volvería. Siguió esperando, pero se le acabaron las medicinas y se puso enferma, y su voz se quebró. No sabía qué hacer. Emma tenía mucha hambre. Ayer le di la última lata de sopa. Entonces no quedó nada. Los moteros se quedaron paralizados en la casa en ruinas. 8 hombres endurecidos se enfrentaban de repente a algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Jake miró a la madre inconsciente, a la niña aterrorizada en brazos de Diesel, a Timmy, que había salido corriendo a la carretera y había parado a unos desconocidos porque no tenía a nadie más. «Marcus», dijo Jake en voz baja, «¿puedes ayudarla?». Marcus ya estaba buscando su teléfono. Entonces se detuvo y miró la pantalla. No había señal. «Claro que no la hay», murmuró Sully. Jake tomó una decisión. «Muy bien,
Esto es lo que haremos. Marcus, quédate con la madre. Manténla estable. Diesel, tú y Tommy coged mi moto y volved al pueblo. Encontrad un médico que venga aquí. No aceptéis un no por respuesta. ¿Y el resto de nosotros?, preguntó Red. Jake miró a Timmy y Emma, dos niños que habían sido abandonados y olvidados, dejados a su suerte en una casa sin comida y con una madre moribunda. Nos quedamos, dijo Jake. No los dejamos solos. Esta noche no. Nadie discutió. Fuera lo que esperaban cuando salieron esta mañana en esa carrera benéfica, no era esto. Pero allí estaban, y algo le decía a Jake que esta noche era solo el comienzo. La primera hora transcurrió lentamente, como un animal herido. Marcus atendió a la madre mientras los demás registraban la casa. Lo que encontraron heló la sangre a Jake. En el cuarto de baño, Crow descubrió una colección de frascos de pastillas naranjas esparcidos por el lavabo. Se los llevó a Marcus, que leyó las etiquetas con creciente preocupación. Antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos. Marcus negó con la cabeza. Algunos tienen meses, no los ha vuelto a rellenar. ¿Por qué no?, preguntó Jake. Marcus levantó un frasco y le mostró la etiqueta con el precio aún pegada. $60 sin seguro. Señaló los otros frascos. Probablemente ha estado eligiendo entre la medicina y la comida. Y el padre eligió los cigarrillos y nunca volvió, dijo Sully con tono sombrío desde la puerta. En el dormitorio de la madre, Red encontró algo que le hizo llamar a Jake. Dentro de una caja de zapatos debajo de la cama, había avisos de vencimiento. Factura de electricidad con 3 meses de retraso. Factura de agua con 2 meses de retraso. Aviso del impuesto sobre la propiedad sellado en rojo. Última advertencia. Pero fue el sobre que había en el fondo lo que dejó helado a Jay. Dentro había una sola fotografía, una foto de familia, de hacía unos 2 años. La madre parecía sana entonces, sonriente. El padre estaba de pie a su lado, alto, de hombros anchos y mirada fría, incluso en una foto feliz. Timmy y Emma eran pequeños y sonreían a la cámara. En el reverso, alguien había escrito con letra temblorosa. Antes de que todo se desmoronara, Jake guardó la foto y volvió a la sala de estar. Timmy estaba sentado en el suelo junto a su madre, cogido de su mano. Emma finalmente había aceptado que la bajaran, pero se mantenía pegada a la pierna de Diesel, agarrándose a sus vaqueros con sus pequeños puños. Timmy, dijo Jake con suavidad, sentándose frente a él, necesito que me cuentes lo que pasó. Todo. El niño temblaba. Papá perdió su trabajo en la fábrica el año pasado. Empezó a beber más. Él y mamá se peleaban todo el tiempo. Hizo una pausa y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. A veces la pegaba. Cuando estaba muy enfadado, Jake apretó los puños. A su lado, Sully apretó la mandíbula. Mamá se puso triste después de eso. Timmy continuó. Muy triste. Dejó de salir, dejó de cocinar. Papá decía que era débil, que tenía que superarlo. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Entonces, hace 4 días, tuvieron la mayor pelea de su vida. Dijo que se había hartado. Dijo que le estábamos hundiendo. Cogió su camioneta y se marchó. ¿Se llevó algo?, preguntó Marcus. Timmy asintió. El tarro del dinero. Había unos $300 dentro. Mamá lo estaba ahorrando para la medicina de Emma. Ella se enferma mucho. Como si fuera una señal, Emma tosió. Un sonido húmedo y sibilante que hizo que Marcus levantara la cabeza de golpe. ¿Cuánto tiempo lleva tosiendo así? 2 semanas, tal vez, dijo Timmy. Mamá dijo que la llevaríamos al médico cuando papá volviera con dinero. Jake se levantó y se dirigió al porche delantero para tomar aire. Crow lo siguió. Se quedaron en silencio, observando la oscuridad más allá de la luz del porche. Las polillas volaban en círculos sobre sus cabezas, proyectando sombras extrañas. Tengo una hija, dijo Crow en voz baja. Rara vez hablaba de su pasado. Ahora tiene 20 años. No la he visto en 8 años. Jake lo miró. Fui un padre pésimo, continuó Crow. Estaba borracho la mayor parte del tiempo, yo y todo lo demás. Su madre finalmente me echó de casa. Lo mejor que ha hecho nunca. Encendió un cigarrillo con las manos ligeramente temblorosas.
Estos chicos me recuerdan lo que le hice pasar a mi pequeña. Antes de que Jay pudiera responder, Red asomó la cabeza por la puerta. Diesel y Tommy han vuelto con un médico. La doctora era una mujer de unos 50 años que llevaba un maletín de cuero que parecía más viejo que Timmy. Se llamaba doctora Chun y no se inmutó al ver a 8 moteros apiñados en la pequeña casa. Examinó a la madre en silencio, comprobando sus signos vitales, sus ojos y su pulso. Luego se volvió hacia Marcus. ¿La has estabilizado? Sí, señora. Buen trabajo. Está gravemente desnutrida y deshidratada. También se ha saltado varias dosis de su medicación, lo que ha provocado una bajada brusca de azúcar en sangre. La doctora Chun sacó un kit de 4. Puedo hidratarla y darle algo para estabilizarla, pero necesita ir al hospital. ¿Se pondrá bien? La voz de Timmy era débil. La expresión de la doctora Chin se suavizó. Si le conseguimos ayuda, sí. Pero, hijo, necesito preguntarte algo. ¿Dónde están tus otros familiares? ¿Tus abuelos? Responde. Mis tíos. Timmy negó con la cabeza. Los padres de mi madre murieron antes de que yo naciera. La familia de mi padre no nos habla. Dijo que para él estaban muertos. El doctor Chun y Jake intercambiaron una mirada. Tengo que informar de esto, dijo el médico en voz baja. Estos niños no pueden quedarse aquí solos. Habrá que involucrar a los servicios sociales. No. Timmy se levantó de un salto, con cara de pánico. Nos llevarán lejos, nos separarán. He oído a los niños del colegio hablar del acogimiento familiar. Decían, separan a los hermanos y hermanas. Corrió hacia Jake y le agarró del chaleco, igual que había hecho en la carretera. Por favor, no dejes que se lleven a Emma. Ella me necesita. Soy todo lo que tiene. Emma, al oír su nombre, empezó a llorar. No era un llanto fuerte, sino un sonido suave y desesperado que de alguna manera era peor. Jake miró a su equipo, a Crow, atormentado por sus propios fracasos como padre. A Marcus, todavía arrodillado junto a la madre. A Diesel, que le acariciaba suavemente la espalda. A Red, Sully, Bear y Tommy, todos mirándolo, esperando. Eran forajidos, exconvictos, algunos de ellos, hombres con antecedentes y reputación. No eran el tipo de personas en las que confiaba el sistema, pero en ese momento eran todo lo que tenían esos niños. Doc, dijo Jake lentamente, ¿y si no estuvieran solos? ¿Y si alguien se quedara con ellos hasta que la madre se recuperara? El doctor Chin levantó una ceja. ¿Te refieres a ti? Me refiero a nosotros. Un largo silencio se apoderó de la habitación. Entonces Diesel habló, con una voz sorprendentemente suave. Yo me apunto. Sí, añadió Marcus. Yo también, uno por uno. Los demás asintieron. La doctora Chin los miró durante un largo momento. Esos hombres rudos, vestidos de cuero y cadenas, prometían ahora cuidar de 2 niños abandonados. Os concedo esta noche, dijo finalmente, pero mañana buscaremos una solución definitiva. ¿Entendido? Jake asintió. Entendido. Mientras la doctora Chan atendía a la madre, los moteros se prepararon para una larga noche. Habían entrado en esa casa destrozada como extraños, pero de alguna manera, en el transcurso de unas pocas horas, se habían convertido en otra cosa. Guardianes, protectores, una familia que nadie esperaba. La madre se despertó a las 3 en m. Jake estaba dormitando en una silla junto a la ventana cuando oyó su jadeo. Marcus se puso a su lado al instante, con su instinto médico agudo, incluso después de haber dormido muy poco. Tranquila, le dijo Marcus en voz baja. Estás bien, solo respira. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, llenos de confusión y miedo. Entonces vio a Timmy dormido en el suelo junto al sofá, envuelto en la chaqueta de cuero de alguien. Su rostro se desmoronó. Timmy, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Está bien, dijo Jake acercándose. Tus hijos te han salvado la vida. Nos hizo señas en la autopista. Ella miró a Jake, lo miró de verdad, fijándose en los tatuajes de sus antebrazos, la barba gris, el parche de Iron Rider en su chaleco. El miedo se reflejó en su rostro. ¿Quién eres? A unos tipos que pasaban por aquí, dijo Jake. Tu hijo necesitaba ayuda. Le ayudamos. ¿Dónde está ella? Su voz se quebró.
¿Dónde está mi marido? La pregunta flotó en el aire como humo. No está aquí, dijo Marcus con cuidado. Timmy dijo que se marchó hace 4 días. Algo se rompió en su expresión. No era sorpresa, solo una aceptación profunda y agotadora, como si hubiera estado esperando esa confirmación. No va a volver, ¿verdad? Su voz era apenas audible. Nadie respondió. No era necesario. Ella cerró los ojos y las lágrimas resbalaron por sus mejillas hundidas. Lo sabía. Creo que siempre lo supe. Pero seguí diciéndoselo a los niños. Seguí diciendo que volvería. Señora, comenzó Jake. Sarah, le interrumpió ella. Me llamo Sarah. Sarah, dijo Jake con delicadeza. Has estado muy enferma. La doctora Chin vino a vernos. Dijo, necesita atención médica adecuada. Sarah abrió los ojos de golpe. ¿Un médico? ¿Cómo vamos a pagar a un médico? No tenemos seguro. No tenemos nada. El pánico se apoderó de su voz. Oh, Dios. Las facturas, la casa, los niños. Sarah, para. Marcus le puso una mano en el hombro. Ahora mismo, tienes que concentrarte en recuperarte. Ya resolveremos lo demás. No lo entiendes. Me quitarán a mis bebés. Sarah intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. Si se enteran de que David se ha ido, si saben que no puedo cuidar de ellos, me los quitarán. Nadie se llevará a nadie. Diesel gruñó desde la puerta. Emma dormía apoyada contra su pecho. Su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada respiración. Sarah miró al hombre enorme y lleno de cicatrices que sostenía a su hija con tanta delicadeza, y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué nos estás ayudando?, preguntó. Ni siquiera nos conoces. Jake pensó en esa pregunta. ¿Por qué estaban aquí? Podrían haber llamado al 911 desde la carretera y haberse marchado. Podrían haber dejado a los niños en una estación de bomberos y haber desaparecido. Eso es lo que habría hecho cualquier persona inteligente. Pero ninguno de ellos lo sugirió porque tu hijo nos lo pidió. Jake lo dijo con sencillez. Y fue lo suficientemente valiente como para confiar en unos desconocidos cuando no tenía otra opción. No parecía correcto defraudarle. Afuera empezaba a amanecer. Los demás motociclistas estaban dispersos por la propiedad. Red revisaba el perímetro. Sully intentaba poner en marcha la antigua bomba del pozo. Bear y Tommy intentaban arreglar los escalones del porche, que se habían hundido, con los restos que habían encontrado en el granero. Crow entró con bolsas de la compra. Se había marchado en su moto hacía 1 hora sin decir nada. Ahora sacaba pan, leche, huevos, mantequilla de cacahuete y manzanas. Había una tienda a 20 metros por la autopista, explicó, evitando la mirada de todos. Pensó que los niños necesitarían desayunar. Sarah lo observaba llenar los armarios vacíos, con los labios temblorosos. No puedo pagarte. No tengo dinero para la compra. No te he pedido que pagues, dijo Crow con brusquedad. Timmy se movió, despertado por las voces. Se incorporó, vio que su madre estaba despierta y corrió a su lado. Mamá, ¿estás bien? Oh, cariño. Sarah lo abrazó, respirando el olor de su cabello. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. No pasa nada, dijo Timmy, pero su voz se quebró por las lágrimas que había estado conteniendo durante días. Ahora estás despierta. Todo va a ir bien. Jake salió al porche, necesitado de aire. Marcus lo siguió. Se quedaron allí de pie, contemplando cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Habría sido precioso si la situación no fuera tan desagradable. Tenemos un problema, dijo Marcus en voz baja. Sé que la doctora Chun va a informar de esto. Tiene que hacerlo. Y cuando aparezca los servicios sociales, Marcus dejó la frase en el aire. Somos moteros, Jake. Ex-convictos, la mitad de nosotros. No nos dejarán acercarnos a estos niños una vez que el sistema se involucre. Lo sé, repitió Jake. Los separarán. Timmy y Emma, diferentes hogares de acogida. Probablemente, la voz de Marcus sonaba tensa. Sarah perderá la custodia. No tiene trabajo, ni marido, ni red de apoyo. El Estado se los llevará y eso será todo. Las manos de Jake se aferran a la barandilla del porche.
Entonces, ¿qué quieres que haga, Marcus? No podemos secuestrarlos. No podemos esconderlos. Y desde luego que no podemos adoptarlos nosotros mismos. No digo que tenga las respuestas, Marcus replicó. Solo digo que anoche les hicimos una promesa a esos niños, y mañana la vamos a romper. La puerta principal se abrió con un crujido. Timmy estaba allí, su pequeña silueta recortada en la entrada. ¿Se van? Su voz era débil, asustada. Jake se volvió. No, hijo, no nos vamos, pero te oí hablar de mañana, de que vendrían a llevarnos. Maldición. El niño había estado escuchando. Timmy salió al porche, caminando con cuidado con sus pies descalzos sobre las tablas rotas. Miró a Jake con unos ojos que parecían demasiado maduros para un niño de 9 años. Mi padre solía hacer promesas, dijo Timmy en voz baja. Prometió que dejaría de beber, prometió que dejaría de pegar a mamá, prometió que mejoraría. Se le quebró la voz, prometió que no nos abandonaría. Jake se agachó a la altura de Timmy. No soy tu padre. Sé que Timmy se limpió la nariz, pero los adultos siempre se van. Eso es lo que hacen. Jake sintió un nudo en el pecho. Pensó en la hija de Crow, que probablemente había dicho lo mismo sobre él. En todas las promesas que había roto en su propia vida, en todas las personas a las que había decepcionado. Escúchame, dijo Jake con firmeza. No sé qué va a pasar mañana. No puedo prometerte que todo va a ser perfecto, pero te prometo esto. No vamos a dejar que os separen a ti y a Emmy, y no vamos a dejar que nadie os haga daño. ¿Lo entiendes? ¿Cómo? Preguntó Timmy. ¿Cómo vas a detenerlos? Jake se levantó y miró a Marcus. Luego volvió a mirar al niño. Aún no lo sé, admitió, pero lo averiguaremos. Dentro de la casa, Emma empezó a llorar. La débil voz de Sarah intentó consolarla. El profundo rugido de Diesel se unió a ella y, de alguna manera imposible, los llantos de la niña se convirtieron en risitas. Timmy abrió mucho los ojos. Emma se estaba riendo. No había reído en semanas. Marcus y Jake intercambiaron una mirada. Quizás no podían arreglarlo todo. Quizás el sistema acabaría ganando al final. Pero ahora mismo, en ese momento, les habían dado a esos niños algo que necesitaban desesperadamente. Esperanza. Y Jake estaría condenado si dejaba que eso muriera sin luchar. Al caer la noche, la granja parecía casi habitable. Los motociclistas habían trabajado todo el día como poseídos. Sully arregló la bomba de agua, maldiciendo y sangrando por los nudillos hasta que finalmente volvió a funcionar. Red y Bear repararon el techo por donde la lluvia se filtraba en la habitación de Emma. Tommy limpió la cocina hasta que dejó de oler a muerte. Sarah observaba desde el sofá, demasiado débil para hacer otra cosa que llorar en silencio ante su amabilidad. La doctora Chin volvió a aparecer para ver cómo estaba. La expresión de la doctora era indescifrable mientras observaba la casa transformada. Los armarios llenos, los niños comiendo sándwiches de mantequilla de maní en una mesa que había sido fregada hasta quedar limpia. Hice la llamada, le dijo la doctora Chun en voz baja a Jake en el porche. Los servicios sociales estarán aquí mañana por la mañana, a las 9:50. M. Jake apretó la mandíbula. ¿Y luego qué? Evaluarán la situación, entrevistarán a Sarah, revisarían la casa. Hizo una pausa. Mira, sé lo que intentas hacer aquí, pero estos niños necesitan estabilidad, un sistema de apoyo. Sarah necesita atención psiquiátrica, medicación constante y un camino de vuelta al empleo. Eso no es algo que se pueda proporcionar con buenas intenciones y esfuerzo. Entonces, simplemente los entregamos. Lo que digo es que el sistema existe por una razón, dijo la doctora Chen con voz más suave. Sé que no es perfecto, pero es mejor que dos niños viviendo en la pobreza con una madre que no puede cuidar de ellos y un padre que es un cobarde. Jake terminó. Sí, eso lo entendemos. El doctor. Chin los dejó con esa verdad flotando en el aire. Al caer la noche, los motociclistas se reunieron alrededor de una hoguera en el patio trasero. ¿Alguien había encontrado qué? Alguien más había encontrado malvaviscos en la tienda. Emma se sentó en el regazo de Diesel, con las manitas pegajosas por el azúcar derretido. Timmy se apoyó en Jake, luchando contra el sueño.
Dentro, Sarah finalmente se había quedado dormida, agotada por su primera comida de verdad en días. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Red, rompiendo el silencio. Vamos a dejar que se lleven a los niños mañana. ¿Qué otra opción tenemos?, dijo Tommy. Su joven rostro parecía más viejo a la luz del fuego. No podemos luchar contra el gobierno. Claro que podemos, murmuró Sully. ¿Y qué vamos a decir?, desafió Marcus. ¿Que 8 moteros con antecedentes penales quieren cuidar a los hijos de otra persona? Se reirán de nosotros en todo el condado. Bear habló en voz baja. Mi prima trabaja en servicios sociales. En el condado de Riverside, dijo mientras removía el fuego con un palo. Una vez me dijo que siempre intentan mantener unidas a las familias. Es la primera prioridad, pero necesitan ver una estructura de apoyo, alguien que pueda ayudar a los padres a recuperarse. Sarah no tiene a nadie. Crow dijo, ese es todo el problema. No, dijo Jake lentamente, mientras se le ocurría una idea. Nos tiene a nosotros. Todos se volvieron para mirarlo. Piénsenlo, continuó Jake. Somos los Iron Riders. Hacemos obras benéficas todo el tiempo. Veteranos, refugios para personas sin hogar, recogida de juguetes en Navidad. Es literalmente lo que estábamos haciendo cuando encontramos a estos niños. Entonces, Sully preguntó, hagamos de esto nuestro nuevo proyecto. Jake's Voice Gain Confidence. Le diremos a los servicios sociales que somos una red de apoyo. Ayudaremos con las reparaciones, la compra, el transporte a las citas. Nos aseguraremos de que Sarah tenga lo que necesita para mejorar. Demostraremos que no es necesario quitarles a los niños a su madre, porque ella ya no está sola. Marcus lo miró fijamente. Lo dices en serio, muy en serio. Jake, Marcus dijo con cautela. Eso no es un proyecto de fin de semana. Es un compromiso. Mes, tal vez años. Eso implica visitas regulares, verificación de antecedentes, visitas de trabajadores sociales. Eso significa aparecer cuando no es conveniente, cuando es aburrido, cuando es difícil. Jake miró a su equipo alrededor del fuego. A Crow, que abandonó a su propia hija. A Diesel, que pasó 10 años en prisión por casi matar a un hombre en una pelea de bar. A Red, cuyos problemas de ira acabaron con su matrimonio. A Sully, que no confiaba en nadie. A Barr y Tommy, ambos huyendo de un pasado del que nunca hablaban. Todos ellos eran hombres destrozados, hombres que habían cometido errores, hombres que habían hecho daño a otras personas, pero también hombres que habían pasado las últimas 24 horas arreglando la casa de unos desconocidos, que habían comprado comida que no podían permitirse, que habían abrazado a niños que lloraban y habían hecho promesas que no les correspondía hacer. No digo que vayamos a ser perfectos, dijo Jake. Lo que digo es que lo vamos a intentar y quizá eso sea suficiente. No será fácil, advirtió Marcus. Nada que merezca la pena lo es. Diesel carraspeó. Todos miraron al hombre gigante que rara vez hablaba. Emma se había quedado dormida en sus brazos, con el pulgar en la boca, completamente confiada. Yo voto que sí, dijo Diesel simplemente. Esta niña nos necesita. Yo me apunto, dijo Crow inmediatamente. Uno por uno, los demás asintieron. Incluso Sully, tras una larga pausa. Vamos a necesitar algo mejor que confía en nosotros. Somos moteros, Marcus dijo. Los servicios sociales no se van a impresionar con buenas intenciones. Entonces les mostraremos algo más que intenciones. Jake dijo, mañana por la mañana les mostraremos resultados. Pasaron las siguientes 3 horas planificando. Marcus se encargaría del aspecto médico, explicando el estado de Sarah y el plan de tratamiento. Bear se pondría en contacto con su primo para que le aconsejara sobre lo que buscan los trabajadores sociales. Red documentaría todas las reparaciones que habían hecho con fotos y recibos. Tommy investigaría los recursos locales, los bancos de alimentos, los servicios de asesoramiento y los programas de formación laboral. Jake hablaría con Sarah y la convencería de que luchara. Hacia medianoche, los demás se fueron durmiendo. Algunos en el porche, otros en sus sacos de dormir en el jardín. Diesel en el granero con Emma, que seguía aferrada a él como un koala.
Jake encontró a Timmy sentado solo en los escalones traseros, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir?, le preguntó Jake sentándose a su lado. Tengo miedo por lo que pasará mañana, admitió Timmy. Yo también, hijo. Timmy lo miró, sorprendido. ¿De verdad? ¿De verdad? Jake rodeó con el brazo los delgados hombros del chico. Pero ¿sabes qué? Me he pasado toda la vida con miedo. Miedo a cambiar, miedo a comprometerme, miedo a preocuparme por algo más que mi moto y mi próxima copa. Lo abrazó con suavidad. Entonces salió corriendo de entre esos árboles y me agarró del chaleco. Y por primera vez en 20 años, me daba más miedo decepcionarte que intentarlo. ¿Y si no nos escuchan? Timmy susurró. ¿Y si nos llevan de todos modos? Jake no le mintió, eso lo había aprendido. Entonces pensaremos en un plan B, un plan C y un plan D si es necesario. Pero no dejaremos de luchar. Esa es la promesa. Timmy se apoyó contra él y Jake sintió que los hombros del chico temblaban con lágrimas silenciosas. Todo el miedo, el agotamiento y el trauma de los últimos días finalmente salían a la superficie. No pasa nada, dijo Jake en voz baja. Déjalo salir. Has sido fuerte durante mucho tiempo. Ahora no tienes que ser fuerte. Se sentaron allí bajo las estrellas, un hombre destrozado y un niño destrozado, ambos tratando de creer que mañana podría ser diferente. Dentro de la casa, Sarah yacía despierta, escuchando el sonido de los ronquidos de los hombres adultos en su porche y en su jardín. Extraños que se habían convertido en guardianes, forajidos que se habían convertido en ángeles. No sabía lo que le depararía el mañana, pero por primera vez en años no se enfrentaba a ello sola. La trabajadora social llegó en un sedán blanco exactamente a las 9 p.m. Se llamaba Patricia Morrison y tenía el aspecto de alguien que había pasado 20 años lidiando con lo peor que la humanidad podía ofrecer. Ojos cansados, zapatos sensatos, una carpeta que bien podría haber sido un arma. Se detuvo en seco cuando vio 8 motocicletas aparcadas en la entrada cubierta de maleza. Jake bajó del porche para recibirla. Se había aseado, afeitado y puesto la camisa menos intimidante que tenía debajo del chaleco. No sirvió de mucho. Seguía pareciendo exactamente lo que era. Señora Morrison, soy Jake Reeves. Hemos hablado por teléfono con el Chin. Patricia buscó su spray de pimienta. Ustedes son los moteros. Sí, señora. Me dijeron que uno de ustedes se alojaba temporalmente con la familia. Sus ojos recorrieron las motocicletas, los hombres que salían de la casa y el granero. No son 8. Los planes han cambiado, dijo Jake con serenidad. Nos gustaría hablar con usted sobre la situación de los niños. No estoy aquí para hablar con usted, señor Reeves. Estoy aquí para evaluar el bienestar de 2 menores. Pasó junto a él y se dirigió hacia la casa. Dentro, Sarah estaba sentada en el sofá con Emma en su regazo y Timmy pegado a su costado. Marcus estaba de pie cerca, con un aspecto profesional gracias a la camisa abotonada que le había prestado Bear. La casa estaba limpia, la despensa llena, los niños alimentados y vestidos con la ropa más limpia que tenían. La expresión de Patricia no cambió mientras observaba la escena. Señora Turner, soy Patricia Morrison, de los Servicios de Protección Infantil. Necesito hacerle algunas preguntas. La entrevista fue brutal. Patricia le preguntó sobre el abandono de David, el historial médico de Sarah, sus medicamentos psiquiátricos, su situación laboral y su red de apoyo. Sarah respondió con sinceridad, con la voz temblorosa y las lágrimas corriéndole por la cara mientras lo admitía todo. El abuso, la pobreza, el día en que no pudo levantarse de la cama. Timmy sostuvo la mano de su madre durante todo el proceso. Patricia tomó notas sin mostrar emoción alguna. Luego pidió hablar con los niños en privado. No, dijo Timmy de inmediato. No pasa nada, cariño, susurró Sarah. Sí pasa, dijo Timmy alzando la voz. Nos vas a llevar lejos de aquí, sé que lo harás. La expresión de Patricia se suavizó ligeramente. La primera grieta en su armadura. Timmy, necesito asegurarme de que tú y tu hermana estáis a salvo. Ese es mi trabajo. Solo quiero hablar. Estamos a salvo, insistió Timmy. Ahora estamos a salvo. Gracias a ellos.
Señaló a los moteros que estaban de pie, incómodos, en la puerta de la cocina. Patricia siguió su gesto. Los motociclistas te hicieron sentir seguro. Salvaron la vida de mamá. Nos trajeron comida. Arreglaron nuestra casa. La voz de Timmy era feroz. No tenían por qué ayudarnos, pero lo hicieron. Y no se van a ir. Patricia escribió algo en su blog de notas. Necesitaré hablar con ellos también. Entrevistó a cada motociclista por separado en la cocina. Jake fue el primero. Señor Reeves, ¿cuál es exactamente su relación con esta familia? Los conocimos hace 2 días. El chico nos hizo señas en la autopista y ustedes decidieron quedarse. Sí, señora. ¿Por qué? Jake la miró a los ojos. Porque necesitaban ayuda y nosotros podíamos dársela. Eso no es una relación, eso no es una familia. Son extraños que juegan a ser héroes. La voz de Patricia era aguda. Estos niños necesitan estabilidad, consistencia, no un club de motociclistas que se aburrirá y se irá al atardecer. No nos vamos a ir a ningún sitio. Eso lo dices ahora. Todo el mundo lo dice. ¿Sabes cuántas veces he oído? Nosotros nos ocuparemos de ellos, de gente que desaparece en una semana. Se inclinó hacia adelante. Son niños, señor Reeves, no un proyecto benéfico, no una forma de sentirse bien con ustedes mismos. Jake apretó los puños bajo la mesa. Tiene razón. Somos desconocidos. Tenemos antecedentes. No somos la opción obvia. Respiró hondo. Pero estamos aquí. Hemos venido y seguiremos viniendo. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Patricia entrevistó a Marcus a continuación, luego a Diesel y después a los demás. Cuando terminó ya era más de mediodía. Pidió inspeccionar la casa, los dormitorios, la cocina y el baño. Comprobó el agua, la electricidad y el suministro de alimentos. Tomó notas sobre todo. Finalmente se sentó de nuevo con Sarah. Señora Turner, voy a ser sincera con usted. Esta situación es inusual. Patricia eligió cuidadosamente sus palabras. Sus hijos han estado viviendo en condiciones de abandono. Usted tiene problemas de salud mental sin tratar. No tiene ingresos ni apoyo familiar inmediato. En circunstancias normales, recomendaría la retirada inmediata de los niños mientras se lleva a cabo la investigación. El rostro de Sarah se desmoronó. Emma empezó a llorar. Timmy se levantó, con su pequeño cuerpo temblando de rabia y miedo. Sin embargo, Patricia continuó, levantando una mano. Las circunstancias han cambiado significativamente en 48 horas. La casa es habitable. Los niños están alimentados y sanos, aparte de la tos de Emma, que está tratando del Dr. Chun, y parece que ha conseguido un sistema de apoyo. La esperanza se reflejó en el rostro de Sarah. Eso significa que hoy no voy a retirar a los niños, dijo Patricia con voz firme. Pero esto es temporal. Al principio haré visitas de seguimiento semanales. La casa debe permanecer en estas condiciones. Los niños deben tener comida, ropa y atención médica constantes. Debes reanudar tu tratamiento psiquiátrico y asistir a terapia. Y estos hombres, dijo señalando a los moteros, tienen que demostrar que van en serio. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Jake desde la puerta. Patricia se quedó de pie recogiendo sus cosas. Si siguen aquí dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, miró a cada motero por turno. Porque hablar es fácil, señor Reeves, y la vida de los niños no lo es. Le entregó a Sarah una pila de papeles. Recursos, bancos de alimentos, servicios de asesoramiento, programas de formación laboral. Úselos. Luego se dirigió hacia la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. Espero que entiendan lo que están asumiendo, dijo Patricia en voz baja. Porque si fracasan, si alguno de ustedes desaparece, si esta casa vuelve a sumirse en el caos, no lo dudaré, esos niños serán puestos en acogida, posiblemente separados. Esa es la realidad. Lo entendemos, dijo Jake. Patricia asintió una vez y se marchó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Emma se bajó del regazo de Sarah, se acercó a Diesel y levantó los brazos. Él la cogió en brazos y ella le rodeó el cuello con sus pequeños brazos. «Te has quedado», susurró. Eran sus primeras palabras desde que habían llegado.
El rostro marcado de Diesel se suavizó. Sí, un poco. Nos hemos quedado fuera. Vieron cómo el coche de Patricia desaparecía por la carretera. Bueno, dijo Sully, ha sido aterrador. Pero tiene razón, añadió Marcus. No podemos estropearlo. Jake miró la granja, todavía destartalada, todavía rota, pero en pie como la familia que había dentro, como los hombres que la rodeaban. Entonces no lo estropearemos, dijo simplemente. No era un gran plan, pero era el único que tenían. 3 días después, David Turner entró en el bar de Bernie, a las afueras de la ciudad. Las noticias vuelan en las comunidades pequeñas. Al ponerse el sol, la mitad de la ciudad sabía que había vuelto. Cuando sonó el teléfono de Jake, toda la pandilla de los Iron Riders también lo sabía. ¿Seguro que es él?, le preguntó Jake a Red, que había recibido la llamada de un camarero que le debía un favor. Un tipo alto, con chaqueta marrón, conduciendo un Ford destartalado con una abolladura en la puerta del copiloto, presumiendo de haber ganado al póker en Nevada. La voz de Red estaba tensa, apenas controlando la rabia. ¡Es él! Jake miró hacia la granja. A través de la ventana, podía ver a Sarah ayudando a Timmy con los deberes en la mesa de la cocina. Emma estaba coloreando en el suelo. Diesel la vigilaba como un ángel de la guarda marcado por las cicatrices. ¿Dónde está ahora? Todavía en Bernie's, emborrachándose con lo que probablemente sea el dinero de la compra de sus hijos. Jake apretó la mandíbula. Trae a los demás, pero que nadie haga ninguna estupidez. Solo hablaremos. Red repitió con tono seco. Eso es lo que yo he dicho. Bernie's Bar era el tipo de lugar donde se iniciaban peleas y no se hacían preguntas. Madera oscura, iluminación aún más oscura y olor a cerveza rancia y sueños rotos. David Turner estaba sentado en la barra, riendo demasiado alto, con el brazo alrededor de una mujer que no era su esposa. Era un hombre grande, de hombros anchos, con el tipo de rostro que podría haber sido atractivo antes de que la amargura y el alcohol le marcaran las arrugas. No se dio cuenta de que los 6 motociclistas habían entrado hasta que Jake se sentó a su lado. David Turner. La voz de Jake era conversacional. David se volvió, con los ojos llorosos. ¿Quién pregunta? Alguien que se ha estado quedando en tu casa, cuidando de tus hijos, tu esposa. La sonrisa desapareció del rostro de David. Se enderezó un poco, recuperándose de la borrachera. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Quiénes sois? Las personas que encontraron a tu familia 4 días después de que los abandonaras. Marcus se colocó al otro lado de David. Tu hijo estaba llorando al lado de la autopista. Tu hija se escondía debajo de una cama. Tu mujer estaba inconsciente. David se sonrojó. Eso no es asunto tuyo. Lo convertiste en asunto nuestro cuando los abandonaste a su suerte. Diesel gruñó desde atrás. El bar se había quedado en silencio. Todo el mundo miraba. David se levantó, tambaleándose ligeramente. Era alto, pero Diesel también lo era, y Diesel estaba sobrio. No sé quién te crees que eres, pero tienes que desaparecer de mi vista. Siéntate, dijo Jake en voz baja. Algo en su tono hizo que David dudara. Jake no estaba amenazando, simplemente estaba exponiendo los hechos. David Saturday, esto es lo que va a pasar, Jake continuó. Vas a escuchar lo que pasó tu familia mientras tú te gastabas el dinero de la comida en Nevada. No lo sabes. Tu hijo tiene 9 años. Encontró a su madre inconsciente. No había comida en casa. Su hermana tosiendo hasta ponerse enferma. No sabía si su madre se estaba muriendo. No sabía dónde estabas. Ni siquiera sabía si ibas a volver. Jake se inclinó hacia él, así que se escapó a la autopista y suplicó ayuda a desconocidos porque no tenía a nadie más. David se había puesto pálido. Emma, tu hija, no habló durante 2 días, solo miraba al vacío. ¿Sabes cuáles fueron sus primeras palabras cuando aparecimos? La voz de Marcus era dura. Ella dijo, quédate, porque eso es lo que ha aprendido de los adultos. Que se van. Iba a volver, dijo David. Pero su voz era débil, solo necesitaba un poco de espacio. Tiempo para pensar.
Robaste $300, dijo Red con tono seco. El dinero que Sarah estaba ahorrando para la medicina de Emma. Lo cogiste y te fuiste. Iba a devolver el dinero. Solo tuve mala suerte en las mesas. Para. La voz de Jake cortó las excusas como un cuchillo. Para. No vas a volver a esa casa. No vas a acercarte a esos niños. David entrecerró los ojos. Son mis hijos, mi mujer, mi casa. No pueden impedirme volver a casa. En realidad, sí pueden, dijo una voz desde la puerta. El sheriff Cole entró, con la mano apoyada en el cinturón, cerca de su arma. Era un hombre curtido, de unos 60 años. Alguien que había visto lo suficiente como para saber cuándo mirar para otro lado y cuándo intervenir. Sheriff, dijo David, con alivio en la voz. Estos hombres me están acosando, amenazando. Qué curioso, dijo el sheriff Cole sin sonreír, porque el doctor Chin presentó hace 3 días una denuncia por abandono y negligencia infantil, y Patricia Morrison, de Servicios de Protección Infantil, le mencionó por su nombre. Hay una investigación en curso. David, usted dejó a su familia sin comida, sin dinero, sin cuidados. David palideció. Ahora mismo podría arrestarle, continuó el sheriff, o puede ponérmelo fácil. Cede la custodia temporal a tu esposa. Acepta solo visitas supervisadas y entra en un programa de adicciones. No puedes obligarme. No, pero un juez puede y lo hará. El sheriff Cole sacó un papel doblado. Esto es una orden de alejamiento. Debes mantenerte a 150 metros de distancia de esa granja y de esos niños hasta que demuestres que no eres un peligro para ellos. David miró el papel como si fuera una serpiente. Fírmalo, dijo Jake en voz baja. O no lo hagas, tú decides, pero si te acercas a esa casa, si intentas ver a esos niños, si tan solo conduces por esa carretera, lo sabremos. Y la próxima vez no nos limitaremos a hablar. No era una amenaza, era una promesa. A David le temblaba la mano cuando cogió el bolígrafo que le ofreció el sheriff Cole. Firmó, con una firma apenas legible. Buena elección, dijo el sheriff, guardándose el papel en el bolsillo. Ahora lárgate de mi ciudad. David se puso de pie y miró a los moteros que lo rodeaban, hombres que habían hecho más por su familia en 3 días que él en años, y algo se rompió en su expresión. Quizás vergüenza o simplemente la comprensión de lo que había perdido. Dile a Sarah, comenzó. No, Marcus lo interrumpió. No puedes enviar mensajes. No puedes pedir perdón. Has perdido ese derecho, ¿verdad? David asintió lentamente. Cogió su chaqueta y salió del bar. Lo vieron a través de la ventana mientras se subía a su camioneta y se alejaba. Las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. El bar estalló en susurros. Jake se volvió hacia el sheriff Cole. Gracias, el sheriff se encogió de hombros. La doctora Chin es una amiga. Me ha contado lo que habéis estado haciendo vosotros ahí fuera. Observó a Jake con mirada penetrante. Os conozco a ti y a tu equipo desde hace años. Me habéis causado más de un dolor de cabeza. Pero esto, asintió lentamente, es un buen trabajo. Seguid así. Cuando salí, Crow habló. ¿Y si vuelve de todos modos? Orden de alejamiento o no, entonces nos ocuparemos de ello, dijo Jake simplemente. Pero mientras volvían a la granja, Jake no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de David Turner, destrozado, avergonzado, enfadado. Un hombre que lo había echado todo por la borda y solo ahora se daba cuenta de lo que le había costado. Llegaron a la granja. Dentro las luces eran cálidas. A través de la ventana, vieron a Sarah riéndose de algo que había dicho Timmy. Emma bailaba con Sally al son de la música de una vieja radio. Una familia que se recuperaba, crecía, vivía, y se habían asegurado de que el hombre que intentó destruirla no pudiera volver y terminar el trabajo. Parecía una victoria. Pero algo le decía a Jake que esto aún no había terminado. Patricia Morrison regresó exactamente una semana después, con su portapapeles en la mano y el escepticismo aún grabado en su rostro. Lo que encontró la hizo detenerse en la puerta. El patio de la granja se había transformado. Las malas hierbas estaban cortadas. El porche estaba reparado y pintado. Las luces solares bordeaban el camino. La idea de Tommy se había pagado con dinero recaudado entre la tripulación.
A través de la ventana, vio a Sarah en la encimera de la cocina cocinando comida de verdad, pollo y verduras, no sopa. Dentro, Patricia realizó su inspección con la misma minuciosidad que antes, pero esta vez la diferencia era innegable. La habitación de Emma había sido pintada de amarillo pálido. Había cortinas en las ventanas cosidas a mano por una mujer de la reunión de Alcohólicos Anónimos de Crow que quería ayudar. Los libros se alineaban en una estantería que había construido Diesel. La niña le mostró a Patricia con orgullo su nuevo osito de peluche. Diesel me lo ganó en la feria, dijo Emma, abrazándolo con fuerza. Lanzó aros y ganó en su primer intento. Ah, sí. Patricia tomó nota. En la habitación de Timmy, los deberes estaban organizados en un escritorio que había recuperado y restaurado. Un calendario en la pared mostraba marcas de verificación por las tareas completadas, estrellas por buen comportamiento, estructura, rutina, estabilidad. Patricia volvió a entrevistar a Sarah. ¿Cómo se siente, señora Turner? Mejor. La voz de Sarah era más fuerte que la semana pasada. Empecé a recibir terapia. El doctor Chun me puso en contacto con un psiquiatra que ajusta los costos de los medicamentos en función de los ingresos. Ahora puedo pagarlo, hizo una pausa. Y he estado solicitando trabajo. Marcus me ayudó a actualizar mi currículum. El motociclista te ayudó con tu currículum. Era técnico de emergencias médicas antes de unirse al club. Sabe que hago que las cosas se vean profesionales. Sarah sonrió levemente. Ha estado practicando conmigo las preguntas de las entrevistas. Los demás también. Jake me hace responder mientras me cronometra. Dice que tengo que dejar de disculparme por todo. El bolígrafo de Patricia se cernió sobre su portapapeles. ¿Y los niños? ¿Cómo se están adaptando? Las pesadillas de Timmy han desaparecido. Ahora duerme toda la noche. Y Emma, la voz de Sarah se quebró por la emoción. Ahora habla con frases completas. Me cuenta cómo ha sido su día. Se ríe por los ciclistas. Porque ya no estamos solos. Sarah miró a Patricia a los ojos. No digo que sean perfectos. Bear a veces dice palabrotas y tiene que poner dinero en el tarro de las palabrotas de Emma. Sully es paranoico con todo. Comprueba las cerraduras 5 veces antes de salir. Pero están ahí. Todos los días le enseñan a Timmy a montar en bicicleta. Leen cuentos a Emma antes de acostarse. Me ayudan a convertirme en la madre que debería haber sido desde el principio. Patricia entrevistó a los niños a continuación. Emma estaba más animada y describió cómo Diesel le enseñó a dibujar flores y Crow le enseñó a silbar. Timmy habló de cómo Bear le ayudaba con los deberes de matemáticas y Tommy le enseñaba sobre motocicletas. ¿Te sientes seguro?, le preguntó Patricia a Timmy. Sí, señora. ¿Y cuando volvió tu padre? La cara de Timmy se puso seria. Jake nos lo contó. Dijo, papá firmó unos papeles y ya no puede venir aquí. Dijo, no tenemos que verlo nunca más, a menos que queramos. Miró directamente a Patricia. Yo no quiero, hizo daño a mamá, nos abandonó. Jake y los demás son más familia que él nunca lo fue. Afuera, Patricia encontró a Jake y Marcus trabajando en el viejo granero, reemplazando tablas podridas. Señor Reeves, ¿podemos hablar? Jake bajó de la escalera, secándose el sudor de la cara. ¿Hay algún problema? Eso es lo que estoy tratando de determinar. Patricia consultó sus notas. Han estado aquí todos los días durante una semana. Todo su club ha estado rotando turnos. ¿Quién se encarga de sus vidas normales, sus trabajos, sus responsabilidades? Nos las arreglamos, dijo Jake simplemente. Eso no es una respuesta. Marcus tomó la palabra. Pedí permiso en mi trabajo de la construcción. Tommy trabaja por las noches, así que puede estar aquí durante el día. Los demás se adaptan a sus horarios. Hemos conseguido que funcione. ¿Durante cuánto tiempo? Una semana es fácil. Un mes es más difícil. 6 meses. La voz de Patricia era aguda. ¿Qué pasará cuando deje de ser nuevo y emocionante? ¿Cuando se vuelva tedioso? ¿Cuando tengan que elegir entre sus propias necesidades y las de ellos? Jake la miró a los ojos. Entonces elegiremos a ellos. Son solo palabras, señor Reeves, solo palabras. No.
La voz de Jake era firme. Es una promesa y yo ya no rompo promesas. Patricia lo observó durante un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Cerró su portapapeles. Hablé con el Sheriff Cole, con el Dr. Chun, con su padrino de S.A., el señor Crow. Hizo una pausa. También investigué los antecedentes de todos ustedes. Encontré algunas cosas interesantes. Los motociclistas se tensaron. 3 de ustedes tienen condenas previas. 2 por agresión. 1 por robo. Ese fue usted, Sir Sully. 4 de ustedes han luchado contra la adicción. 2 tienen matrimonios fallidos con hijos en acogida. La voz de Patricia no era crítica, solo objetiva. No son ciudadanos modelo. No son el tipo de personas en las que el sistema suele confiar para cuidar de niños vulnerables. Lo sabemos, dijo Marcus en voz baja, pero Patricia continuó. También son la única razón por la que esta familia sigue unida. La depresión de Sarah está siendo tratada. Los niños están prosperando. La casa es segura y estable. Y todas las personas con las que hablé, desde el sheriff hasta el médico y la mujer del banco de alimentos, me dijeron lo mismo. La Iron Rider apareció y lo cambió todo. Abrió su maletín y sacó unos papeles. Esto es un acuerdo formal. El Estado permitirá a Sarah conservar la custodia con supervisión continua. Ustedes, señaló a los moteros, figurarán como red de apoyo aprobada. Eso significa que se comprobarán los antecedentes de cualquiera que pase tiempo sin supervisión con los niños. Eso significa visitas aleatorias por mi parte. Eso significa que, si algo sale mal, todos ustedes serán responsables. Jake miró fijamente los papeles. ¿Hablas en serio? Te estoy dando la oportunidad de demostrarme que me equivoco con respecto a los motociclistas con antecedentes penales. Patricia le tendió un bolígrafo. No me hagas arrepentirme. Uno por uno, todos los motociclistas firmaron. Sus firmas, algunas pulcras, otras apenas legibles, representaban un compromiso que ninguno de ellos había asumido antes. Cuando se firmó la última, Patricia recogió los papeles. Volveré dentro de 2 semanas y luego cada mes durante 6 meses. Si todo sigue estable, lo reevaluaremos. Se dirigió a su coche y luego se dio la vuelta. Señor Reeves, por si le sirve de algo, lo que está haciendo aquí es más importante de lo que probablemente cree. Después de que se marchara, los motociclistas se quedaron en silencio. En realidad, solo nos hemos comprometido a recibir visitas de un trabajador social durante 6 meses, dijo Sully finalmente. Sí, confirmó Jay. Controles aleatorios, investigaciones de antecedentes, todo el sistema vigilando todo lo que hacemos. Ese es el trato. Sully se quedó callado por un momento. Luego se encogió de hombros. ¿Vale la pena? Sí, Diesel gruñó en señal de acuerdo. Lo vale. Esa noche le contaron a Sarah lo del acuerdo. Esta vez lloró lágrimas de alegría. Abrazó a cada uno de ellos. Esta mujer destrozada y estos hombres destrozados. Todos ellos sanando juntos. Timmy le preguntó a Jake, ¿esto significa que te quedas? ¿De verdad te quedas? Jake se arrodilló a su altura. Chico, no nos vamos a ninguna parte. Estás atado a nosotros. Timmy echó los brazos al cuello de Jake, agarrándose a él como si tuviera miedo de soltarlo. Y Jake lo abrazó a su vez. Este chico que los había salvado tanto como ellos a él. Afuera, el sol se ponía sobre la granja. Las motocicletas estaban aparcadas en fila en la entrada. Las luces del interior brillaban cálidas contra el cielo oscurecido. No era perfecto. Les esperaban días difíciles, luchas, reveses, momentos en los que querrían rendirse. Pero no lo harían porque 8 forajidos habían hecho una promesa. Y por una vez en sus vidas, la iban a cumplir. 6 meses pasaron como capítulos de un libro que nadie esperaba leer. La granja que antes había sido un monumento al abandono y la desesperación se convirtió en algo completamente diferente. La pintura ya no se descascarillaba, el porche no se hundía. Las flores crecían en cajas que Diesel construyó y Emma pintó. Un columpio de neumático colgaba del roble del patio. Timmy probó a fondo la obra de Bear antes de que Emma pudiera acercarse a ella.
Sarah consiguió un trabajo en la biblioteca local, al principio a tiempo parcial, luego a tiempo completo, cuando vieron lo fiable que era. Había ganado peso, peso saludable, y sus ojos volvían a brillar. Acudía a terapia todos los miércoles. Los motociclistas se aseguraban de que nunca faltara a una cita. Emma comenzó el jardín de infancia. En su primer día insistió en ponerse su vestido favorito, morado con flores, y llevar la lonchera que Tommy le había comprado. Diesel la acompañó al aula. Su enorme cuerpo apenas cabía por la pequeña puerta. La maestra abrió mucho los ojos, pero Emma le tomó la mano y anunció con orgullo: «Este es mi tío Diesel, es el mejor». La profesora no discutió. Timmy se unió al club de ciclismo de la escuela. Jake le enseñó a montar correctamente con Red Vising y gritándole instrucciones sobre el equilibrio y el frenado. El día que Timmy recorrió una milla completa sin parar, todo el equipo lo vitoreó como si hubiera ganado un campeonato. Las visitas de Patricia Morrison se convirtieron en una rutina, mensuales, luego cada mes. Cada vez que venía encontraba lo mismo: estabilidad, progreso, una familia que se estaba recuperando. En su última visita programada, se sentó a la mesa de la cocina con Sarah y revisó el expediente del caso. Tu depresión está controlada. Tienes trabajo. Los niños están sanos, van al colegio y no muestran signos de trauma ni negligencia. Patricia levantó la vista. Señora Turner, recomiendo cerrar el caso. Ya no necesita la supervisión del Estado. Sarah se llevó la mano a la boca. ¿De verdad? ¿De verdad? Patricia esbozó una pequeña sonrisa. Usted hizo el trabajo. Ted, con su inusual sistema de apoyo. Afuera, el inusual sistema de apoyo le enseñaba a Emma a lanzar un balón de fútbol americano. No podía lanzarlo muy lejos, pero estaba decidida. Y cada intento era recibido con un entusiasmo exagerado por parte de hombres adultos que habían visto combates en la cárcel, pero que actuaban como si ella acabara de ganar la Super Bowl. Patricia observaba a través de la ventana. Llevo 23 años haciendo este trabajo. He visto muchos resultados, muchos de ellos malos. Cerró un expediente. Esta es la primera vez que veo a un club de motociclistas salvar a una familia. No estaba segura de si alguna vez escribiría estas palabras, pero son buenas para ti. Para los niños, Sarah se secó las lágrimas de los ojos. Nos salvaron, a todos nosotros. No, todos se salvaron unos a otros. Esa noche, Jay convocó una reunión del club en la granja. Todos se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían encontrado por primera vez los armarios vacíos con desesperación. Patricia cerró el caso. Jake lo anunció. Sarah y los niños están oficialmente estables. Se acabó la supervisión estatal. Estallaron los vítores. Diesel levantó a Emma sobre sus hombros. Timmy chocó los 5 con Marcus. Sarah se rió. Se rió de verdad por primera vez en años. Pero Jake continuó, levantando la mano para pedir silencio. He estado pensando. Nos topamos con esto por casualidad. Encontramos a un niño en una carretera. Pero ¿cuántos niños más hay ahí fuera? ¿Cuántas familias más se están desmoronando sin nadie que las sostenga? La sala se quedó en silencio. No digo que podamos salvar a todo el mundo, dijo Jake, pero salvamos a este, y si pudimos hacerlo una vez, dejó la frase en el aire, dejando que ellos completaran el pensamiento. Crow fue el primero en hablar. Estás hablando de convertir esto en algo oficial, en una misión real. Yo digo que aquí tenemos algo. Recursos, habilidades, una red. ¿Y si lo utilizáramos? Marcus asintió lentamente. Hay programas, organizaciones que conectan a voluntarios con familias en riesgo. Podríamos asociarnos con ellos. Necesitamos estructura, añadió Red. Quizás el estatus de organización sin ánimo de lucro. Financiación. No podemos hacerlo todo de nuestro bolsillo para siempre. Conozco a un abogado que me debe un favor, dijo Sully. Podría ayudarnos con el papeleo. Tommy sacó su teléfono. Ya estoy diseñando un logotipo. Iron Riders escribiendo para los niños olvidados. Jake miró a Sarah. ¿Qué opinas? Ella sonrió entre lágrimas. Creo que vais a cambiar muchas vidas. 3 meses después,
Los Iron Riders celebraron su mayor carrera benéfica hasta la fecha. Más de 200 motocicletas se reunieron en la plaza del pueblo. Los medios locales estaban allí. Cámaras, periodistas, gente que antes susurraba sobre los temibles motociclistas ahora se alineaba en las calles con carteles de apoyo. Al frente de la formación, Jake estaba sentado en su motocicleta. Pero no estaba solo. Timmy estaba sentado delante de él con un casco para niños que Crow había pintado a mano con llamas. El niño agarraba el manillar con las manos y tenía la cara iluminada con la sonrisa más grande que nadie había visto jamás. ¿Estás listo, chico?, preguntó Jake. ¿Listo?, gritó Timmy. Detrás de ellos, los demás motociclistas aceleraron sus motores, un rugido atronador de cromo y caballos de fuerza. Pero esta vez no era intimidante, era triunfal. Una pancarta se extendía sobre las motocicletas que iban en cabeza. Motociclistas de hierro que conducían por los niños olvidados. Sarah estaba parada en la acera con Emma, que saludaba con entusiasmo. La niña llevaba un pequeño chaleco de cuero, un regalo del club con su nombre bordado. Emma Turner, motociclista de hierro honoraria. Patricia Morrison estaba cerca, por una vez sin su portapapeles. Cruzó la mirada con Jake y le hizo un gesto de respeto con la cabeza. El sheriff Cole dirigía el tráfico con una leve sonrisa. El doctor Chun saludaba desde la multitud. Incluso el alcalde del pueblo había acudido para dar un discurso sobre la comunidad y las segundas oportunidades. El recorrido les llevaría por 3 condados y terminaría en un hospital infantil, donde entregarían juguetes y donaciones. Pero, más que eso, entregarían esperanza. La prueba de que, a veces, las personas a las que la sociedad da por perdidas son las que aparecen cuando más se las necesita. Jake aceleró el motor. El sonido resonó en los edificios, potente y vivo. Pensó en aquel día, 6 meses atrás. Un niño llorando que salía tambaleándose de entre los árboles. Una súplica desesperada. La decisión de seguir adelante cuando habría sido más fácil marcharse. Esa decisión lo había cambiado todo. Muy bien, Timmy, Jake gritó por encima del rugido de los motores. Saluda a tu madre y a tu hermana. Timmy saludó con ambas manos, saltando de emoción. Ahora agárrate fuerte, dijo Jake. Tenemos una misión. La caravana se puso en marcha. 200 motocicletas moviéndose al unísono. Una hermandad que había encontrado su propósito. Hombres que habían pasado años huyendo de su pasado, ahora cabalgaban hacia su futuro. Al final de la formación, Diesel iba con el oso de peluche de Emma atado a su moto. Ella había insistido en que lo llevara para que le diera buena suerte. Crow iba junto a Marcus, ambos sobrios y tranquilos. Red, Sully, Bear y Tommy flanqueaban los lados, protectores y orgullosos. No eran perfectos, seguían cometiendo errores. Algunos días eran más difíciles que otros, pero estaban presentes, cumplían sus promesas, hacían su trabajo, porque un niño pequeño había salido corriendo de entre los árboles gritando, «Por favor, síganme a casa». Y lo habían seguido hacia algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado, hacia la redención, hacia la familia, hacia una misión que resonaría en innumerables vidas aún por salvar. Las motocicletas desaparecieron por la autopista. Su rugido se desvaneció en la distancia. Pero el impacto que dejaron en Sarah, en Emma, en Timmy, en un pueblo que aprendió a no juzgar por las apariencias, en los demás, duraría para siempre. A veces las personas que te salvan no son las que esperas. A veces son aquellas a las que todos los demás han dado por perdidas. A veces son forajidos en motocicleta que oyen llorar a un niño y deciden que esta vez no se marcharán. Esta vez se quedarán. Y eso lo cambia todo.